make it easy for you now. Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Estamos en una sesión más de Plus más Ambiente y hoy, como siempre, tenemos un tema también muy interesante para poder abordarlo con dos invitadas que son expertas en la temática y hoy vamos a hablar de mercados de carbono, oportunidades y desafíos. En esta oportunidad tenemos como primera invitada a Lucía Ruiz. Lucía, ¿estás por ahí? Estoy. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Muchas gracias por brindarnos tu tiempo. Gracias por estar con nosotros en este programa que tiene la línea totalmente ambiental. Hemos estado siguiéndote para poder contar con tu presencia, al igual que la presencia de May Quillens, que la vamos a tener dentro de un ratito. Y bueno, Lucía, para los que no te conocen, quisiera por favor brindarme un momento, ¿no? Para poder detallar un poco tu CV, para que te conozca el público, aunque seguramente, de hecho, tu nombre ya es muy conocido porque has sido ministra, ¿no? Del Ambiente y pues eres abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Administración de Negocios, Biología de la Conservación e Investigación Jurídica. Cuentas con 25 años de experiencia profesional en instituciones del sector público y privado, en diseño e implementación de políticas públicas e instrumentos de gestión ambiental, recursos naturales y espacios protegidos. Y bueno, ha sido ministra y viceministra del Ministerio del Ambiente y actualmente eres miembro del Consejo Directivo de SUNAS. Buenas noches, Lucía. Gracias. Y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que cada vez es más necesario tener estos espacios de reflexión, de conversación, de diálogo. Qué lindo que tú has iniciado este. Y bienvenidos todos a aquellos otros espacios en que se pueda seguir conversando sobre estos temas. Claro, tan importante es abordar temas que vayan en la línea, ¿no? Del desarrollo ambiental y pues conocer un poco más cómo diversos profesionales, multidisciplinarios, por cierto, vienen involucrándose con diversos tipos de proyectos, políticas que se vienen impulsando también muy interesantes. Y en este caso vamos a hablar en específico de mercados de carbono, Lucía. Sobre tu experiencia, ¿qué podríamos entender como mercados de carbono y exactamente en qué situación nos encontramos actualmente hoy en día en el Perú, ¿no? Eh, a ver, en un lenguaje muy simple y muy coloquial, básicamente son sistemas comerciales en que se transan créditos de carbono, ¿no? Se compran y se venden créditos de carbono. ¿Qué implica un crédito de carbono? Básicamente se establece que un crédito de carbono que se negocia es equivalente a una tonelada de dióxido de carbono o de una cantidad equivalente en un gas en materia de efecto de gases de efecto invernadero, ¿no? Que haya sido reducido, que haya sido secuestrado, que haya sido evitado. Este mercado de créditos de carbono lo que te dice es que ha habido un número, un volumen de toneladas de dióxido de carbono que se ha evitado de emitir a la atmósfera. Estamos relacionados con todo con todo el financiamiento ambiental relacionado al cambio climático, evidentemente. Y sí sería interesante mencionar algo ahora mismo, ¿no? Sigue siendo un mercado en construcción. No te digo con esto que no existan ya transacciones, por favor. El Perú además es pionero en un tipo de transacción de créditos de carbono relacionadas con deforestación evitada y un mercado que es voluntario porque aún no se han necesariamente construido totalmente en estos mercados de carbono los mercados de cumplimiento regulado. Entonces, estamos hablando de un espacio o sistemas comerciales para transar y vender créditos que pueden ser o de tipo obligatorio, de cumplimiento obligatorio, o pueden ser voluntarios. Hay lugares o espacios en que hay mucha mayor regulación y por lo tanto, como por ejemplo en Europa, hay compromisos de las empresas de solo emitir hasta un número de toneladas de gases de efecto invernadero. Si quieren pasarse de eso, entonces tienen que netear esas emisiones
comprando créditos de carbono. ¿Eso está regulado? Sí, en países como los de la Unión Europea. En nuestro país no necesariamente está todavía regulado. Sin embargo, y lo dije hace un momento, nuestro país es muy conocido por las iniciativas tempranas que tuvo en mercados de carbono voluntario, a través de estructuradores, a través de la retención y evitar emitir carbono que se emite en áreas protegidas. Tenemos experiencias, sí, pero no podríamos decir que en el Perú hay un mercado de carbono de cumplimiento regulado el día de hoy, pero sí muchas experiencias en el mercado voluntario. Qué interesante lo que nos comentas, Lucía. Y ahora viene otra pregunta respecto a ello, ¿no? Estamos en construcción, indicas, ¿verdad? Hemos tenido mayor impulso en el mercado voluntario. Y ahora, ¿qué pasó con el regulado? Exactamente, ¿qué es lo que nos faltaría para tener mayor impulso en sí, también en el marco, ¿no? Regulatorio, obligatorio en este caso, ¿no? Como se dice, ¿no? ¿Qué nos faltaría para impulsar un poco más ese aspecto? A ver, siempre en todos estos casos hay una voluntad política que siempre es la que nos guía para establecer regulaciones, en este caso en materia de mercados de carbono de cumplimiento regulado, obligatorios en el Perú. Hay países vecinos que están ya dando algún paso adelante, ¿no? Colombia, por ejemplo, se está animando a hacerlo. Normalmente este mercado regulado puede estar bastante relacionado con países industrializados, pero países industrializados que tengan compromisos de este tipo, y por eso es que Europa siempre va a la vanguardia en estos aspectos, ¿no? No necesariamente países como China, India o Estados Unidos, en donde sí hay mucho desarrollo de mercados voluntarios, pero todavía no es una decisión de gobierno para que haya un mercado de cumplimiento. Sí. ¿Qué nos faltaría a nosotros al margen de la voluntad política? Yo creo que digo que estamos en un proceso de construcción, porque tú sabes además que nosotros seguimos muy de cerca lo que son las negociaciones internacionales en materia de cambio climático. Hemos tenido algunos desempeños reconocidos antes del Acuerdo de París, desde la COP de Lima, y seguimos creo que marcando una pauta interesante, pero no hay todavía a nivel global una decisión que obligue a todos los países. Así que yo dije voluntad política porque si Perú se quiere animar a entrar a un mercado de cumplimiento obligatorio, el Ministerio del Ambiente, que es la autoridad que lidera este tema, seguramente ya está en camino a establecer el marco regulatorio que se requiere. Perfecto. ¿Y existe algún criterio o, bueno, se ha visto ya dentro de este ámbito de desarrollo algunas regiones que quizás están generando mayor impulso respecto a este tipo de proyectos? Cuando te refieres a regiones, ¿te refieres a espacios subnacionales en el Perú o te refieres a espacios subnacionales en el Perú? Sí, exacto. En el Perú, básicamente, el liderazgo respecto al tema lo tiene el Ministerio del Ambiente. Incluso en lo que respecta al mercado voluntario te contaré, porque el Ministerio del Ambiente tiene un adscrito que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Claro. que precisamente tiene un marco normativo muy preciso para el tema de mercados voluntarios de carbono y emisión de certificados. Así que está liderando el tema. Claro, y a nivel territorial, ¿no? Digamos, hablamos de proyectos que en su mayoría pueden estar en la selva, ¿en qué tipo de, no? Sí, En estos cierto. momentos, te cuento que en estos momentos hay muchos estructuradores de proyectos relacionados con mercados de carbono. Mucho tiene que ver el título habilitante al que te estás refiriendo. En áreas naturales protegidas, estos títulos habilitantes son otorgados por el CERNAM. Claro. En materia de concesiones forestales, por ejemplo, o de conservación, tú tienes un rol que cumple fundamentalmente el CERFOR o el gobierno regional, dependiendo si las facultades ya fueron transferidas. Y así, en cada caso, tú podrías ver que dependiendo del título habilitante, el servicio ambiental de secuestro de carbono, captación, etcétera, podría estructurarse
para ser parte de un mercado. Perfecto. Y entonces, ¿tú consideras que el mercado de carbono en sí, respecto a este ámbito, no a esta realidad, esta crisis climática, aporta significativamente? ¿Cuál es Ah, el criterio? Claro. yo creo que es muy importante y aporta mucho. Lo que ocurre es que seguramente lo que queremos como países a nivel planetario es que esto se convierta en un compromiso, en una obligación. Aquel que emite, pues debe de compensar. Y no sé si lo has escuchado, bueno, sí, por supuesto que lo has escuchado, pero no para lavarse la cara, sino para demostrar, no para un greenwash, ¿no? Sino para demostrar que realmente está comprometido con esta lucha que tenemos todos contra el cambio climático y con este aumento de la temperatura que no está cediendo. Tú lo sabes, no está cediendo el aumento de la temperatura, cada vez nos tratamos de poner metas más altas, pero se está complicando bastante la cosa, no estamos siendo responsables con nuestro planeta y aun cuando cada año esperamos a la COP de cambio climático para ver si podemos avanzar un pasito más, terminamos con un suspiro de decepción después de algunas de las últimas COPs, porque quisiéramos que el paso fuera más acelerado y no lo es necesariamente, ¿no? ¿Podría un mercado de carbono obligatorio ayudarnos en esta crisis? Sí, pero siempre y cuando no nos convirtamos en simplemente gente que tranza con el certificado y luego puede hacer lo que le da la gana en su actividad económica del día a día, ¿no? No para lavar la cara. Claro, justamente en ese ámbito, ¿no? Un poquito van las críticas, ¿no? Sobre ese lavado de cara que indicas, ¿no? Y también los comentarios que le dan un tiempo, ¿no? Exactamente al mercado de carbono, ¿no? Le dan una temporalidad, no necesariamente una proyección tan larga, ¿no? ¿Qué opinión te merece ello? Por el momento es un mecanismo interesante, por el momento es un mecanismo que está sirviendo. Por el momento es un mecanismo que en algunos países, disculpa que es tanto me refiero a la Unión Europea, ¿no? Pero es un conglomerado de países que está comprometiéndose con temas ambientales de una manera mucho más rápida, ¿no? Está luchando fuertemente contra el tema de la deforestación, está evitando y cada vez sacando más normativas para evitar adquirir productos que hayan deforestado o que vengan sin trazabilidad. Y dentro de esa lógica también está estructurando con una mayor avanzada el tema de mercados de carbono. Entonces, perdón que siempre me refiera a este espacio económico, territorial y político que es la Unión Europea. Lo que pasa es que otros países igual, seguramente valiosos e importantes, por eso mencioné China, por eso mencioné India, por eso mencioné Estados Unidos, no toman la decisión de hacer eso, ¿cierto? No toman la decisión de ponerse autofrenos y eso es algo muy complicado. Si va a durar mucho o poco el mercado de carbono, está funcionando. Yo creo que seguramente estamos cada vez caminando más rápido a un mercado obligatorio. El mercado voluntario existe, va a seguir existiendo, pero el obligatorio es el que deberíamos de buscar como meta para que todos los países nos comprometamos a reducir nuestras emisiones. Nosotros como país podríamos decir simplemente, yo no soy un país industrial, ¿por qué si yo no soy el gran emisor tengo que ponerme restricciones? Bueno, todos tenemos que poner nuestro granito de arena y nosotros no emitimos no emitimos gases de efecto invernadero a la atmósfera a través de grandes industrias en nuestro país, pero sí a través de una masiva y terrible deforestación que está afectando fundamentalmente a nuestra Amazonía, no solo a nuestra Amazonía. Entonces, yo espero que sea un mecanismo que funcione. ¿Para qué? Para que logremos los resultados que queremos rápido, porque se nos está acabando el tiempo. Claro, responsabilidades comunes, pero a la vez diferenciadas, ¿no? Todos tenemos nuestro granito de arena acá y es parte también de un principio a nivel internacional, ¿no? Entonces, cierto es que todos tenemos que coadyuvar a que podamos hacerle frente, ¿no? Al cambio climático y a todo lo que en realidad nos está impactando ya. Y lo estamos viendo, ¿no? Ya lo estamos palpando en sí. Lucía, respecto a esta COP27, ¿han habido algunos cambios, algunas modificaciones sobre el mercado de carbono, algún avance?
avances en todo caso, ¿no? Cada vez más se está tratando de acotar términos, acotar conceptos y caminar hacia el compliance que le llaman, ¿no? Hacia el mercado, hacia un mercado más de compromiso, más de cumplimiento. No creo que se haya avanzado todo lo que se quería y esta COP además tuvo que tratar temas mucho más delicados, creo yo, como el de pérdidas, ¿no? Loss and damage, pérdidas y daños, que creo que atrajo mucho más la atención que otros términos como el tema de mercados de carbono o las definiciones respecto a red, por ejemplo, que se estuvieron trabajando mucho, ¿no? Y los mayores retos a nivel social, porque sabemos que mucho se trabaja con las comunidades, Uh -huh. ¿no? En estos temas. ¿Cómo vamos en esa línea? A nivel social, podemos socializar fácilmente todo Mira, lo que tiene que ver con la estructura de este mercado de carbono. Mira, lo que pasa es que si ya queremos aterrizar este concepto o estos conceptos al plano nacional, uno de los comentarios que te hice fue que quizás nuestras mayores emisiones o están en transporte y energía, cuando estamos hablando de productividad, o están en cambio de uso de suelo, con el tema de deforestación. Y precisamente nuestras experiencias más interesantes en mercado de carbono voluntario que hemos tenido, las tenemos relacionadas con reducción de emisiones por deforestación evitada, es decir, aquellos proyectos que se han estructurado para conservar espacios naturales en nuestra Amazonía y así transar, negociar con la reducción de emisiones que se da en campo. El componente social es fundamental en lo que tú dices, porque nuestras comunidades amazónicas tienen un gran potencial para desarrollar este tipo de estructuración o proyectos. Lo están ya intentando hacer algunas áreas naturales protegidas co-manejadas por organizaciones indígenas. Sin embargo, hasta ahora el mayor impulso ha sido desde concesiones forestales de conservación o áreas naturales protegidas, en donde, por supuesto, el componente social es muy importante. Lo que tenemos que entender es que estas son siempre oportunidades. Hay que recordar y recordarnos cada día que conservar el bosque puede ser una oportunidad y también puede generar un ingreso importante. No solo porque se conserva sin tocar. Yo creo que ya pasamos el periodo en el que hablábamos de preservación como un espacio en el que nada podía pasar. Sabemos que nuestra Amazonía está con gente, es una Amazonía con gente que vive del bosque y en el bosque, así que lo que podemos es buscar oportunidades del bosque en pie. Primero, con productividad sostenible que esté ampliamente compatible con ese bosque en pie y nuestras comunidades lo pueden hacer con sus conocimientos tradicionales, lo pueden hacer con el manejo de frutos, bienes y servicios del bosque y por otro lado, complementariamente, podrían estructurar proyectos de carbono y sé que muchas organizaciones indígenas y comunidades en particular están interesadas en hacerlo. Qué interesante lo que indicas, ¿no? Porque el componente social hemos visto que últimamente también, digamos, está muy movido, ¿no? El ámbito de poder llegar también con un mensaje claro a la gente, en este caso sobre este tipo de proyectos, para qué son útiles, cómo los va a beneficiar, ¿no? Poder sensibilizar y también a la ciudadanía, ¿no? Justamente ese es el propósito de este programa, ¿no? Que la ciudadanía conozca que existe el mercado de carbono, que existen ciertas oportunidades y desafíos que como país tenemos y pues que todos debemos estar en la línea de poder generar las mayores herramientas, ¿no? También para darle mayor impulso. Y te puedo hacer un comentario chiquito, gracias a lo que Claro, estás diciendo ahorita. estamos Mira, conversando. sí, a raíz de lo que estás diciendo ahorita, es tan importante informarnos, porque a veces se escucha la palabra bonos de carbono, certificados de carbono, mercado de carbono, y se tienen unas expectativas que no se condicen con la realidad. Un proyecto de carbono, la estructuración de un proyecto de carbono es compleja, es muy técnica,
no es imposible, no está lejos del alcance de organizaciones indígenas de ninguna manera. Sin embargo, es algo que tienes que conocer para poder saber hasta dónde pueden ir tus expectativas. Y eso que estás haciendo ahora, comenzando con el tema, porque no estamos llegando a un nivel de profundización increíble, pero comenzando con poner el tema sobre la mesa es algo que te agradezco. No, más bien gracias a ti y a May también por la oportunidad, porque ustedes ya están, ¿no? En el campo de acción y de hecho es muy importante conocer como ciudadanos de a pie, porque no todos estamos involucrados con esta temática, cómo van los avances, ¿no? ¿Qué está haciendo también el ente rector, ¿no? Porque mucho se dice, bueno, el MINAN, hay muchas críticas y cosas positivas, y bueno, tú que has llevado a la cartera, hay muchos retos, por cierto, ¿no? Sí, claro, a ver, el sector público en general es complejo, no podemos tapar el sol con un dedo, nos encontramos en una etapa muy complicada de desinstitucionalización del sector público, ¿no? Vemos alta rotación de funcionarios, que puede ser normal, porque eso es lo que ocurre en los estamentos políticos, pero también estamos viendo unas complejas rotaciones en los estamentos técnicos, y eso es muy delicado. Yo creo que los servidores públicos deben de respetarse en las funciones que cumplen, y por algo tienen la expertise y la experiencia para seguir llevando adelante la administración pública, muy al margen de las líneas de gobierno que se establezcan cada 5 años, ¿no? Entonces, es complejo, y yo sé que el Ministerio del Ambiente está sumamente comprometido con estos temas, y en materia de mercados de carbono, trabajando yo creo no solo en 2, sino en 3 pistas, ¿no? Manejando el tema internacional y cómo está ocurriendo en el nivel de negociaciones que puede llevar rápidamente a un mercado de cumplimiento, viendo y explorando, porque han habido muchos eventos al respecto, temas sobre precio de carbono y mercado de carbono al interior del país. Y por otro lado, mirando de cerca y acompañando procesos que ya tienen muchos años de iniciativas tempranas de mercados voluntarios. Entonces, tienes que darte cuenta de que no puedes sacar normativas que generalicen cosas que son diferentes. Entonces, están desarrollando el aspecto de cumplimiento con una fuerte influencia internacional, pero también con realidad nacional, porque no se puede hacer una norma que no responda a la realidad de un país. Y por el otro lado, están acompañando los procesos de mercado voluntario para que estos se sigan dando, ¿no es cierto? Siempre en beneficio del país, por supuesto. De hecho, voy en esa línea también. Tenemos que ver las diferentes aristas, ¿no? Es un ministerio bastante complejo, tiene muchos retos, Pero ¿no? importantísimo. Sí, y aparte que está relacionado casi con todos los sectores y en realidad la temática ambiental, y yo siempre lo he dicho, quien se involucra con esta especialidad tiene que saber desde constitucional hasta, o sea, todo, ¿no? Hay muchas ramas involucradas, mucho tecnicismo, ya los abogados se vuelven un poco técnicos, los técnicos se vuelven un poco abogados, porque trabajamos de la mano. Y en realidad, en la línea de trabajo en conjunto, debemos de ir para articular, ¿no? De una manera correcta todos los proyectos y pues sacarlos a flote, ¿no? Entonces, por último, Lucía, para ya ir cerrando la conversación, porque después viene Make y después al último ya las palabras finales de cada una de ustedes, estoy sacando como un poco de conclusión, ¿no? Respecto a lo que hemos estado hablando, que el Perú es un país totalmente potencial, ¿no? En este ámbito es un país muy bien visto también a nivel internacional, ¿no? Por el ámbito de mercados de carbono. Eh, ¿Qué es lo que quizás se podría, aparte de la voluntad política, que claro está, es parte de, podría afianzar o trabajar de una manera más, digamos, impulsando, ¿no? Quizás algún aspecto que esté un poco flojo en este ámbito. Como país, tú sabes que tenemos una hoja de ruta con las contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, ya como país hemos establecido
cuánto van a ser nuestras reducciones de emisiones de carbón, de gas de efecto invernadero, y en esa hoja de ruta hay mucho trabajo por hacer seguramente, pero ya, ¿cómo diríamos? Las medidas que debemos de tomar ya están identificadas. De la misma manera que tenemos una hoja de ruta en ese sentido, yo sé que estaremos desarrollando, y seguro se está haciendo ya, una hoja de ruta para el tema estrictamente de reducción de emisiones por deforestación evitada, en el caso de RED, en donde somos muy atractivos, como tú bien has dicho, y sobre todo se debe estar trabajando, porque recuerda que eso está dentro de la ley marco de cambio climático que tenemos como país, el desarrollo de mercado de carbono. Lo que tenemos que hacer es tratar de desarrollarlo, pero con hitos, con pautas, ¿no es cierto? Una hoja de ruta tiene que decir cuánto vamos a avanzar en los próximos 6 meses, cuánto vamos a avanzar en el siguiente año, porque de otra manera vamos a quedarnos dando círculos y no es la idea, ¿no? De la misma manera que medimos nuestras emisiones, ya las declaramos ante la convención y ahora tenemos que pasar a la acción implementando las medidas que reduzcan las emisiones. De la misma manera, en el mercado de carbono, tenemos que, luego de claramente establecer cuál va a ser nuestra decisión en el mercado de compromiso y en el mercado voluntario, pues ponernos una hoja de ruta para saber que en 6 meses va a ocurrir algo, en un año va a ocurrir algo y vamos a pasar a la acción. Qué importante medir, ¿verdad? Importante medir porque tenemos un panorama real de cómo vamos avanzando y respecto a ello también vamos en el camino reestructurando quizás algunos aspectos, ¿no? Que nos permitan mejoras para que obviamente esas mediciones sean lo más beneficiosas posibles cada vez. Qué importante ha sido conversar contigo, Lucía. De hecho, te quedas por aquí para el momento final de algunas conclusiones, el público también pueda escuchar. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa y luego seguimos. Muchas gracias, Lucía. Gracias. A ti. Bueno, seguimos entonces con mi segunda invitada. Hemos estado por aquí corriendo, viendo algunos técnicos. May, ¿te encuentras por ahí? Ah, damos 3 minutos, ok. No me vieron. Damos 3 minutos, sí. Me parece, ¿no? Sí, estábamos aquí con unos aspectos técnicos de conexión y bueno, ¿no? Antes de poder continuar, May, creo que estamos en el aire. 3 minutos me dijeron por acá para el corte, pero bueno, ya estamos, creo, retomando, así que vamos a seguir con la entrevista. May, muchas gracias por estar aquí en esta sesión donde estamos hablando de mercados de carbono, oportunidades y desafíos. Ya se ha escuchado un poquito cómo de repente hemos estado conversando con Lucía. Y bueno, antes de poder conversar contigo, que también va a ser muy interesante tener tu perspectiva respecto a tu experiencia, voy a presentarte para que te conozcan todo el público que está del otro lado. Bueno, tú eres May Carmen Willens. Tienes más de 15 años de experiencia en el diseño, formulación y gestión de proyectos de desarrollo internacional, enfocados en la producción sostenible y la economía rural con el objetivo de disminuir la deforestación. Largo historial de obtención de fondos, participación de las partes interesadas en el fortalecimiento de las organizaciones, incluidas mujeres y jóvenes productores de productos básicos altamente comercializados. Aumento de la productividad y los ingresos, todo en el marco del desarrollo sostenible. Y desde abril del 2022 representas a Pure Project como directora nacional, Country Manager. Pure Project es una empresa especializada en el desarrollo de proyectos forestales y de conservación comunitaria para luego ser certificados, poder generar créditos de carbono, para ofertarlos en el mercado de créditos de carbono a instituciones privadas. Bueno, May, también tienes bastante
experiencia y bastante que comentarnos, ¿no? Más que nada sobre el mercado voluntario, ¿no? Un poquito del que veníamos también haciendo referencia con Lucía. Y bueno, coméntanos un poco cuáles son los desafíos, cuál es el panorama ahora en principio, ¿no? De este mercado voluntario, en los desafíos también que van en esta línea respecto al desarrollo que vienes impulsando aquí como profesional, ¿no? Bueno, Natalie, primero, muchísimas gracias por tenerme aquí y es Gracias un a ti. reto ahora y esta conversación y muy interesante escuchar a Lucía y ver cómo esta perspectiva desde el mercado regulado, el mercado de voluntario y cómo se han ido formando y se han ido consolidando más bien las propuestas. El mercado voluntario no es tan reciente, ya más o menos data desde el 2005 que han empezado como las primeras propuestas. Y es un poco dentro de esta perspectiva, mientras los países iban avanzando en esta regulación, muchas empresas decidieron tomar la iniciativa a través de mercados voluntarios de empezar a contribuir y a empezar a ver cómo podían no solamente contribuir con sus retos internos dentro de la empresa de mejorar temas ambientales, sino también darse cuenta que a través, como decía Lucía, al final toda acción tiene una contribución y aporta carbono o genera una contribución de carbono, pueden más bien empezar a reducir o al interior y también empezar a reducir al exterior de sus cadenas y con el tiempo también afianzar propuestas para justamente poder compensar lo que están ellos emitiendo. Entonces es un proceso que se ha ido generando, que ya tiene más o menos una larga data de unos 15 años en el mercado existente del mercado voluntario, pero que en los años recientes ha retomado, digamos, una importancia por toda la información que estamos teniendo sobre el tema de cambio climático, ¿no? Los compromisos que adquieren los países, que los trasladan a sus empresas. Lucía hacía mucha referencia a la regulación que se está dando en la Unión Europea. Ellos tienen exigencias muy altas hacia sus empresas y luego estas empresas también, porque tienen actividades alrededor del mundo, quieren empezar o tienen que empezar a contribuir para empezar a reducir las emisiones. Entonces, es que este mecanismo del sector privado es más que nada empresas que están dispuestas que quieren compensar sus emisiones, porque generan emisiones de carbono, y estas a través de estándares de certificación lo que buscan es proyectos que ayuden a reducir o a conservar o también a secuestrar carbono, ¿no? Hay varios mecanismos para ello. ¿Cómo es el planteamiento, ¿no? ¿Cómo, digamos, desde el punto de vista de una empresa que quiere poder ejecutar un proyecto, ¿no? De esta línea, ¿cómo lo planifica? ¿Cómo vemos en qué territorio, qué potencialidades? ¿Cómo mapeamos ese ámbito? Sí, a ver, digamos desde las empresas, si cogemos alguna empresa, una transnacional, ellos tienen varios mecanismos de mejoramiento y reducción de emisiones dentro de su misma línea de producción y dentro de su misma empresa. Cuando ellos ya quieren empezar a compensar por las emisiones y buscan qué proyectos financiar, por lo general lo hacen a través de un tercero, ¿no? Buscan alguna empresa que esté especializada en estos proyectos, en la búsqueda de estos proyectos, en el desarrollo de estos proyectos o en todo caso en los que pueden articular con algunas ONGs nacionales para justamente implementar estos proyectos. Yo de momento represento a una empresa en Perú que lo que tiene es una particularidad de que no solamente tiene una relación con los clientes, sino que también busca la ejecución de proyectos. Es una empresa que consolida las dos partes en todo caso. Y una de las características que tenemos es la propuesta del insetting, es decir, nosotros buscamos que las empresas se comprometan, las que están generando las mayores emisiones, se comprometan no solo a reducir al interior de ellas mismas
sus emisiones, sino que también se comprometan en la ejecución de los proyectos. Son relaciones de varios años de acuerdos que podemos establecer, y a la par también hay un tema de, ¿cómo se llama? De una vez que ellos se comprometen, es que también ellos se comprometen a sacar ese carbono que han comprado del mercado, porque esa es una cuestión que se quiere evitar, que es justamente que empiece la especulación y el famoso término que señaló Lucía, ¿no? El greenwashing, que no solamente es decir, ok, cumplo algunas normas, financio unos cuantos árboles, demuestro estas cosas y luego empiezo a negociar con eso y empiezo a generar. Nosotros realmente como empresa buscamos de que el compromiso esté bastante estructurado y haya un compromiso real de la empresa de generar el cambio. Y otra cosa que es muy importante dentro del mercado voluntario es que una vez que uno compra las toneladas de carbono, como señalaba Lucía, hay que sacarlas del mercado. No las puedes empezar a especular y a vender por otros lados. No es una moneda de cambio. Es más bien un compromiso de decir, ok, este carbono o evitado o recuperado o es un carbono que ha sido reducido, yo me comprometo a que esto que yo he pagado lo saco del mercado y lo congelo. No le permito una sobreventa sobre tal. Entonces, es todo un mecanismo. Hay varias, desde el sector privado, hay varias maneras de entrar en este mercado, ¿no? Entonces, en todo caso, la manera más correcta de hacerlo es que tengas un compromiso real de comprometerte de trabajo desde estas empresas, de compromisos al interior y también compromisos hacia el exterior y salirse de la especulación del mecanismo de los bonos de carbono, ¿no? Aproximadamente, ¿de cuántos años estamos hablando que son estos compromisos? ¿Hay digamos, un parámetro? Eso depende porque tienes una articulación. Si es para ejecutar el proyecto, depende con los socios locales de cuántos años de compromiso hay con ellos, o si es un contrato con las empresas que quieren, puede ser contratos anuales, puede ser contrato de 3 años, de 5 años. Ellos van buscando y van estableciendo distintos contratos en distintos países. Ahora, hay que reconocer también que acá el rol, por ejemplo, de la empresa con la que trabajo yo ahora, nosotros establecemos, como no somos, nosotros somos los que articulamos la generación de los bonos. Con los que quieren comprar los bonos, nosotros nos tenemos también estableciendo algunos mecanismos de relacionamiento. Tenemos contratos con los clientes, pero también tenemos compromisos y contratos con los socios locales, que son los que van a ser los beneficiarios de estos proyectos, ¿no? Entonces, dependiendo de qué mecanismo es, puedes tener contratos a 20 años, a 40 años, se establece hasta 80 años, dependiendo un poco del mecanismo bajo el cual vas a trabajar, ¿no? ¿Y cómo has percibido la receptividad de las comunidades? Porque tú viajas bastante, ¿no? Sí. Justamente ese ha sido un punto bastante así, digamos, difícil de coincidir, ¿no? Estar hoy día, que estés tú aquí, que estés Lucía, la verdad es que ha llevado un buen tiempo de estar atrás de las agendas, porque ustedes viajan mucho, aquí al interior y también fuera, justamente en el abordaje de esta temática y otras que seguramente tienen que ver también con la línea ambiental. Entonces, ¿cuál ha sido o cuál es la receptividad, ¿no? La percepción que tienen las comunidades? ¿Cómo va ese ámbito? Es un tema complejo y sencillo a la vez, Natalie. Para mí es complejo de explicar porque es un mecanismo y hay que entender que el proceso de cualquier proceso de mercado son escenarios complejos donde hay muchos actores, hay muchos tecnicismos y a veces el no comunicar correctamente o de una manera entendible, lo que hace es generar expectativas y cumplir con esas expectativas puede llevar a conflictos. Aparte estamos hablando de que por lo general los beneficiarios de estos proyectos de bono de carbono son justamente poblaciones de bajos recursos, puede ser, o con muchas necesidades también, ¿no? Entonces, tú no puedes generarle una expectativa que no se va a cumplir.
Segundo, también está, para mí, digo, es sencillo porque al final es un tema de transparencia, de cuán transparente eres en comunicar la información y volverla a comunicar y volverla a comunicar. Es un continuo, hay que continuamente comunicar y dar la oportunidad de que puedan conversar sobre la temática. Porque sí hay una expectativa, muchas veces generado por el mismo mercado y por el sector privado en sí, que ofrece soluciones muy rápidas bajo el concepto de bonos de carbono. Es como que automáticamente lo que decía Lucía hace un rato, ¿no? Hablas de bonos de carbono, oh, mucha plata, eso me va a beneficiar, me va a dar mucha plata y todo eso. Aparte hay que entender que el tema de carbono no es una posesión individual, es un bien colectivo. Entonces hay que manejarlo también bajo perspectivas distintas. Esa parte, ¿cuál es la apreciación? Si tienes una larga relación, ahora han aparecido muchísimas empresas y proyectos, ahora es el boom del carbono, todo el mundo habla de eso, todo el mundo quiere hacer reforestación, agroforestería, quiere hablar de carbono. Sin embargo, la empresa con la que estoy ya lleva 14 años en el negocio, ¿no? Eso en Perú. Y una de las cosas que aprendí de esta experiencia de trabajar ahora con esta empresa es que no son procesos fáciles. Y son procesos en los que tienes que conversar muchas veces con los beneficiarios, porque no es una información fácil de transmitir y porque es un mercado, como también lo señaló Lucía hace un rato, que está todavía en construcción, ¿ya? Entonces, en la medida que van cambiando las reglas, también cambian los mecanismos. Y adecuarse a ello es que a veces hay cambios dentro de los proyectos mismos que responden a estos cambios hasta del mercado y que hay que volver a comunicar. Por eso digo, la complejidad está en que no es algo sencillo, pero la simplicidad para mí está en que tiene que ser una conversación continua con los actores y con los socios locales. Entonces, ahí hay que trabajar todo el tiempo. Tú misma lo has dicho, ¿no? Paramos de viaje y es porque simplemente hay que estar ahí. No puedes desde un escritorio, no puedes no entender cuáles son las expectativas, las problemáticas que se tienen que enfrentar en agroforestería. Es un compromiso de sembrar los árboles, de mantenerlos, pero ¿qué pasa si se enferman? ¿Qué pasa si tienen que compensar, si necesitan plata y los árboles están ahí? Es decir, es todo un mecanismo que hay que entender y no es un proceso lineal, son con muchas variables. Muchas variables. Y esas variables hay que incorporarlas y formarlas parte. Y hay que tener, para mí, sí, me gustó el decir de cuántos años son los proyectos de relacionamiento. Nosotros, al menos en el sector, en la empresa de trabajo, no tenemos una relación de proyectos de 5 años. Eso puede ser con el cliente, el que financia, porque él decide cuántos años va a financiar. Pero con el socio local hay un compromiso de larga data. En donde hay que trabajar porque estos no son procesos fáciles, en 5 años no solucionas un problema climático. Esto hay que acompañarnos conjuntamente por mucho tiempo. Y una cosa que está siendo muy linda en todos estos viajes es que cuando la gente se empodera y se da cuenta de la contribución que están haciendo, sí, empieza un orgullo, pero también una demanda, ¿no? Pero el orgullo de decir, mira, desde este lugar tan pequeño estamos contribuyendo hacia una problemática mundial, ¿no? Eso los empodera, les da un valor extra, pero hay que saberlo también manejar en cuanto a expectativas, ¿no? De decir, claro. ok, esto, sí. Pero es una gran oportunidad, ¿no? Sí. Es una gran oportunidad, Natalie, lo ha sido y lo sigue siendo, es muy importante, pero no solo los temas climáticos, no solo se combaten con temas de carbono. Entonces hay cuestiones, hay que ver biodiversidad, hay que ver temas de suelos, temas de aguas, el aspecto social, económico. Me encantó lo que dijo Lucía, no es un tema, estamos hablando de un bosque habitado, no estamos hablando de un bosque vacío en donde tú tienes que conservar o tienes que, no nadie puede intervenir, no, ya está intervenido. Entonces, es un tema de dinámica, ¿no? Pero no podemos reducirnos única al carbono. Es una oportunidad y lo va a seguir siendo, los precios están subiendo. Hay una demanda mundial, hay que regularla, hay que ordenarla, es un mercado que está en construcción,
pero con eso solo no vamos a cambiar el tema climático. Es mucho más complejo que solo el carbono, porque si lo reducimos al carbono, justamente vamos a entrar al greenwashing, ¿no? De decir, ok, una vez que me limpio, ya, emito tanto, compenso con tanto, ya está. No, tiene que haber un compromiso de cambio. Vamos a entrar un poco a las críticas del contaminador pagador, ¿no? También, ¿no? En esa línea. Qué interesante escuchar tu experiencia, Make. De hecho, es muy interesante tanto estar en el trabajo de campo como gabinete porque entiendes, ¿no? De una manera mucho más amplia el panorama y puedes también generar muchas alternativas de mejoras, ¿no? En esa línea, porque el conocimiento es mucho más, pues, digamos, más rico, ¿no? Más rico para poder sumar, que ese es el propósito, al igual que de este programa, también entiendo de la línea de este tipo de mercados que se están impulsando de una manera correcta. Make, vamos a invitar a Lucía para ya ir cerrando el programa, porque lastimosamente pues tenemos un tiempo, una pauta, pero de hecho seguramente ese tema da para muchísimo más, muchísimo más. Hay mucho por hablar, mucho por conocer, mucho por socializar, ¿no? Y mucho por nosotros como ciudadanos de a pie, en general, entender, ¿no? Entender la necesidad de impulso, de oportunidades, desafíos, cuál es la línea, qué es lo que se está potenciando y que también vemos aquí que somos un país muy rico también en este tipo de, digamos, oportunidades, ¿no? Que podemos tener respecto al mercado, ¿no? Y somos bien vistos. Así que, de hecho, es muy importante tener ello claro. Quizás algunas reflexiones finales, Lucía, y luego con May, para ya poder ir cerrando el programa sobre esta temática que quieras de repente, ¿no? Indicarnos para todos los que están escuchando. Mira, primero agradecerte este tipo de espacios. Lo hizo hace un rato que yo lo hago sinceramente. Natalie, es tan importante que podamos tener estos momentos de reflexión que gracias por propiciarlos. Ese es el primer comentario. Mira, el segundo comentario... Mira, yo voy a hacer una acotación acá. Sí, aprendo bastante con ustedes, ¿ah? De hecho, en cada programa, que son diversos temas, pero de índole ambiental, aprendo un montón. No se imagina. A mí es como estar en una clase, porque por más que yo esté involucrada en los temas, me pongo a revisar, actualizar, y de hecho a mí, pues, esto es lo más rico, ¿no? De todo, ¿no? Aprender de ustedes, que son parte de este programa y lo hacen posible. Bueno, seguimos. No, el segundo comentario que te iba a decir es algo que mencionaste hace un rato dijiste que a veces había ya no había una línea entre abogado, ingeniero, biólogo, etcétera. La verdad es que los temas ambientales son holísticos, son multidimensionales y por lo tanto todos están llamados a ser parte de este tema. Y lo digo por algo, porque hoy día hablamos de mercado de carbono y entonces muchos pueden ir con su mente hacia el tema estrictamente financiero, económico, hasta, no sé, mercantilista y acaparador. Pero como bien dijo Meike en su intervención, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de una estructura en particular que hay que entender porque tiene componentes ambientales, biológicos, forestales, sociales fuertemente, que configuran aquello de lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, cada vez que Natalie decía, y lo social, bueno, es que es cierto. Cuando hablamos de, aunque el nombre te puede ser engañador, esto de mercado de carbono y hablar de transacciones, la verdad es que estamos hablando de calidad de vida de los pueblos y de los ciudadanos que están en los bosques, estamos hablando de oportunidades para el país de posicionarse internacionalmente, de apoyar en la reducción de sus emisiones. Estamos hablando de un montón de cosas, así que da para más y da para seguir conversando y seguir aprendiendo nosotros también de ti y nosotros entre nosotros. Gracias.
Gracias, Lucía. Sí, de hecho, bueno, la incidencia en el tema social van bien desde cada uno tiene como experiencia, ¿no? Yo, si bien soy abogada, especialista en temas ambientales, el ámbito social ha sido cómo empecé en estos temas ambientales, como relacionista comunitaria. Entonces, eso no se me olvida y de hecho, para mí, estar en campo es lo que hace rico mucho. Muchas veces el tema de estructurar justamente el ámbito normativo, de poder aplicar bueno, y sé que es en esencia bastante importante, ¿no? Muchas gracias, Lucía, por tu presencia una vez más. Ha sido muy interesante tener. Y bueno, vamos a las últimas palabras de Make, por favor. Bueno, Natalie, muchas gracias por el espacio. Me uno a las felicitaciones de Lucía. Yo creo que estos son los espacios. Hay que empezar a conversar más del tema. Si bien tiene un lado técnico complejo, también hay una manera más sencilla de hablar y es un tema de articular, ¿no? Además es un tema de ordenar. Yo creo que el tema ambiental, por la complejidad que tiene, requiere orden y estructura, una cierta metodología de trabajo, pero más que nada para llegar a acuerdos, antes que para establecer o imponer ciertos mecanismos, ¿no? Es realmente llegar a acuerdos. Me gustó mucho lo que señaló Lucía de que hay que ordenar y hay que establecer y ponernos indicadores y metas para cumplir, pero sin perder ese concepto que lo venimos señalando, ¿no? Que al final es un bienestar en común, pero donde habitan seres y unos se benefician, unos tienen mayor implicancia de lo que está pasando a nivel del calentamiento global, tiene consecuencias más fuertes para cierto sector, entonces hay que involucrar esa parte también. Un aspecto medioambiental sin agarrar la parte económica y social no es al final una solución ambiental también. Yo me quedaría, es un tema apasionante, es un tema que da mucho que hablar y hay todavía mucho por conversar y hay mucho futuro en este trabajo, porque se vienen tiempos difíciles. Sí. Sí, muchas gracias, Make. Bueno, yo lo que quiero acotar por último es que me da mucho gusto ver a mujeres involucradas con esta temática, ¿no? Miren, acá en este panel somos 3 mujeres fuertes, y fuertes de verdad porque tenemos que estar también muchas veces viajando entre campo, la oficina, y bueno, los temas de educación que son se brinda un tiempo porque este espacio es para educar. En realidad, en resumen, es eso, es para educar, tener el conocimiento que al fin y al cabo nos va a dar el poder de tomar las mejores decisiones. Entonces, en esa línea, bueno, yo no me queda más que agradecerles y dar por concluida esta sesión muy grata, de mucho aprendizaje, que seguramente todo el público cuando la vea la va a aprovechar y va a compartirla bastante para poder generar el mayor alcance sobre la información que se ha brindado. Bueno, muchas gracias y muy buenas noches a ambas. Conmigo será hasta la otra sesión y suerte y éxito siempre en sus labores. Gracias. Hasta luego. Gracias. Cuídense. Gracias.